En primer lugar, agradecer a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, al Procurador, doctor Gabriel Astarloa, también a María José Rodríguez y a todo el equipo que colabora en la organización de estas jornadas, estas prestigiosas jornadas que cuentan en esta oportunidad con la participación de grandes juristas, tanto del ámbito local, fundamentalmente federal, como también de distintos países de América, de Iberoamérica y también de Europa. También es un honor compartir el panel con los doctores Pedro Averasturi y Estela Sacristán, grandes juristas y fundamentalmente grandes amigos y buenas personas. Me ha tocado el tema de pluralidad de participación público-privada, que era el tema que tenía que hablar en el panel siguiente, y por cuestiones de agenda la doctora Rodríguez me ha concedido la posibilidad de poder comentarles hoy. No me animo a hablar de responsabilidad de Estado porque no preparé la jornada, por eso la corrección y pido las disculpas del caso. Como ustedes saben, el año pasado se sancionó en Argentina un nuevo régimen contractual de participación público-privada, o también llamado asociación público-privada, dictada por la ley 27.328 y reglamentada este año por el decreto 118 del 2017. Estamos frente a un nuevo fenómeno en Argentina. Si bien ya teníamos una asociación público-privada desde el año 2005, lo cierto es que ese régimen, que fue dictado por decreto y no por ley, no prosperó, no se pudo desarrollar ningún proyecto de asociación público-privada, pues era un régimen muy escueto y rígido, y hoy tenemos, sí, por primera vez un régimen flexible, votado por el Congreso de la Nación, con 2/3 partes de sus integrantes, con vocación de permanencia, que esperamos que pueda servir para desarrollar esta herramienta que no es novedosa en la región. De hecho, éramos, junto a Venezuela sigue siendo, los únicos países que no teníamos un régimen de asociación público-privada por ley. Este régimen, la asociación público-privada, muchos la identifican únicamente con la infraestructura. Eso es verdad, porque en la mayoría de los países los regímenes de PPP de su voz anglosajona, Public-Private Partnership o asociación público-privada, generalmente han sido concebidos, y la mayoría de los regímenes lo establecen únicamente para proyectos de infraestructura. Sin embargo, en nuestro país hemos dado un avance en ese sentido, y las PPP van a poder ser aplicadas no únicamente a infraestructura, sino a todo tipo de actividad y servicio. Inclusive, por ejemplo, como dice la ley, innovación tecnológica. Y tampoco tiene grandes limitaciones de plazo de ejecución de los contratos. El Congreso estableció que estos contratos no pueden ser mayores a 35 años, incluido dentro de ese plazo las prórrogas. Eso dejaría fuera quizás algunos de los grandes contratos de infraestructura. Estoy pensando, por ejemplo, en la concesión de puertos, ¿no? Que son concesiones generalmente establecidas por 30 años con plazo de prórroga por otras 30 años más, pero lo cierto es que es un límite razonable, 35 años, y entrarían la mayoría de los contratos del Estado. Esto es un régimen nacional, ¿no? Del Estado Nacional, donde se invita a las provincias a adherirse, y muchas provincias, como ayer comentaba el doctor Urretigoiti para el caso de Mendoza, se están adhiriendo. Se adhirió la provincia de Buenos Aires, Mendoza y varios más. Y lo propio está haciendo en este momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un régimen flexible, parte de una premisa que es la flexibilidad contractual. No van a encontrar ningún tipo de contrato prefijado. Se van a poder utilizar todas las formas contractuales vigentes, las futuras, tanto del derecho público como del derecho privado. Cuando nos referimos a los dos derechos es importante entender algo. Se trata de contratos de derecho público. Nosotros en Argentina reconocemos la categoría del contrato administrativo fundamentalmente por su causa fin, ¿no? El interés público que persigue ese contrato administrativo en ejercicio de función administrativa. Estos contratos son contratos públicos porque está el Estado, por un lado, la parte subjetiva, se ejerce función administrativa y fundamentalmente está
presente el interés público, esa causa fin de todo contrato. Esto no significa que se aplique todo el régimen contractual de la administración pública. Esta ley expresamente establece que no le es aplicable a este tipo de contratos ni de manera directa, ni subsidiaria, ni analógica, fíjense, ni analógica, todo el régimen general de contratación administrativa. Ni las leyes de obra pública, ni la concesión de obra pública, y mucho menos el 1023 y su reciente reglamentación. Con lo cual nos enfrentamos a un régimen que tiene vocación de ser completo. Ya tiene una reglamentación importante y tendrá que seguir siendo reglamentado porque debe abarcar todos los aspectos de un proceso, no solo de formación de los contratos, sino también de selección del mismo y también regular la etapa de ejecución. ¿Cuáles son los dos ejes de todo este tipo de contratos de asociación público-privada? Primero, la seguridad jurídica, que es lo que voy a hablar ahora a continuación. Y después también, que hace a la esencia de estos regímenes, un razonable y equilibrado reparto de riesgos y aportes entre las dos partes, de modo que puedan asumirlas o mitigarlos la parte que en mejor condición se encuentre de hacerlo. Y para lograr esta seguridad jurídica, en su momento se discutió mucho, sobre todo en el análisis previo a la redacción del proyecto de ley, si este régimen de PPP tenía que ser un régimen de derecho privado o de derecho público. Algunos entienden que el derecho privado otorgaría mayores garantías de seguridad jurídica. Sin embargo, entiendo que felizmente prosperó la noción de mantenerlo dentro de un concepto de derecho público. Porque el derecho público no necesariamente es tiene que ser ajeno a la seguridad jurídica. Y porque el régimen exorbitante, si bien contiene prerrogativas de derecho público, también contiene garantías. Entonces el desafío, ¿dónde estaba? Para dotar de seguridad jurídica. ¿Qué busca este tipo de ley? Atraer inversiones seguras. Y además también, ¿qué persigue este tipo de ley? Que los contratos se hagan, porque tampoco nos lleva a ningún buen puerto tener un régimen que establezca formación de contratos, ejecución, y que los contratos después, por los riesgos implícitos del mismo, terminen en la nada teniendo que volverse a licitar, como ocurre en muchos casos de obra pública. Lo cierto es que era muy importante para darle seguridad jurídica al inversor y también al Estado, ¿no? Al contratista del Estado, trabajar bien el tema de las prerrogativas públicas. Para trabajar bien las prerrogativas públicas se partió de la base del reconocimiento y de la importancia de mantener las prerrogativas públicas, las potestades públicas en los contratos, las potestades públicas del Estado en los contratos, pero poniendo énfasis en las garantías frente a la ejecución de las mismas. Y esto quiero dejar en claro que no se trata ni de flexibilizar las garantías, las prerrogativas públicas, ni tampoco de desnaturalizarlas, simplemente de darle un contenido adecuado. Por eso ustedes van a ver que en la ley se establece que estos contratos obligatoriamente deberán contener obligatoriamente las garantías que fija la norma, que están las principales prerrogativas que fija la norma. Están las principales prerrogativas del Estado. Pero ¿qué ocurre? Esta ley exige que estén debidamente contenidas en los pliegos y en los contratos. Y no solamente que estén debidamente contenidas, sino también sus procedimientos de aplicación y sus consecuencias jurídicas. Los contratos de PPP en Argentina van a ser contratos muy distintos a los que estamos acostumbrados, porque van a ser bastante más completos y rigurosos, porque si ustedes se fijan en el artículo 9 de la ley, hay muchísimas exigencias que estos contratos no van a poder soslayar. Por ejemplo, ¿cuáles eran las prerrogativas que mayor preocupación generaban en el sector privado, que son los que van a, obviamente, invertir? La revocación
por razones de interés público o cualquier, en realidad, terminación anticipada del contrato, pero fundamentalmente la revocación por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Y el ius variandi. ¿Qué se hizo con la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia? Se expresa que tiene que estar contenida en todos los contratos de PPP, o sea, no puede el Estado renunciar a esa prerrogativa, pero no son de aplicación ninguna, por ejemplo, ninguna norma general limitativa de responsabilidad frente al ejercicio de esta potestad. Y esto no significa que siempre se va a reconocer una reparación integral, pero los contratos tendrán que establecer, para dar una gran seguridad jurídica, cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser la extensión de responsabilidad frente a la decisión de revocar por razones de interés público esa prerrogativa. Y no me voy a extender aquí sobre la necesidad de mantener una prerrogativa de esta naturaleza, que es muy importante para evitar que el Estado quede atado a un contrato en ejecución, quizá de largo tiempo, cuando el interés público razonablemente y objetivamente haya cambiado. La otra prerrogativa que siempre ha generado ruido, y ha generado ruido incluso en los debates que se han tenido antes de sancionar esta ley, porque esta ley, también quiero aclararles, fue fruto de un gran debate. Por eso es una ley. Distinto es sacar una normativa que tiene vocación de cambiar un paradigma importante por decreto. Eso se puede hacer inmediatamente, pero no va a generar los consensos y el debate necesario para lograr una verdadera transformación. Aquí se escucharon a todas las partes y por eso, como les dije, se logró las 2/3 partes de la sanción en ambas cámaras para esta ley. El ius variandi. ¿Cuál era el problema del ius variandi? Bueno, obviamente los límites cuantitativos, cualitativos, que están puestos, ahí se siguen los parámetros de la ley de obra pública, los parámetros aceptados por nosotros también en el decreto 1023, del 20%, pero también se establece que esa potestad unilateral de modificación de los contratos no puede afectar las condiciones de financiamiento de estos contratos. Porque hay que entender que estos contratos no vinculan únicamente a dos partes, al contratista y al contratante, también vinculan al sector financiero que financia, al punto tal de que van a ver ustedes que hay derechos de ese sector financiero frente al incumplimiento que suceda entre contratista y contratante. Por ejemplo, poder tomar el contrato para que las obligaciones puedan cumplirse, lo que se denomina en el derecho anglosajón stepping rights. El otro tema que generó mucho debate es la famosa prerrogativa de revocación por razones de ilegitimidad. Y yo entiendo que esto genera todavía muchas discusiones en distintos sectores doctrinarios y académicos en Argentina. Yo simplemente voy a explicar por qué se eliminó directamente la prerrogativa de revocar un contrato por razones de ilegitimidad. Se eliminó, primero porque las prerrogativas no están en ninguna tabla de mandamiento, ni las prerrogativas bajaron y fueron escritas por nadie. Las prerrogativas son inherentes a la función administrativa, pero hay que entenderlas también coyunturalmente, de manera también axiológica. ¿Para qué mantener una prerrogativa de revocación unilateral por razones de ilegitimidad si el Estado puede en esos casos, o debe en esos casos, acudir a un tercero imparcial, que sería el tercer poder, uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, para dirimir realmente si ese contrato es ilegítimo? Y si el Estado tiene la necesidad de suspender inmediatamente un contrato considerado ilegítimo, bien puede ir también a sede judicial y pedir una medida cautelar de suspensión de ese contrato. Si ustedes se fijan en la nueva ley de medidas cautelares, hay todo un apartado que establece la posibilidad, obviamente, del Estado de requerir medidas cautelares, incluso con requisitos bastante más laxos que los requisitos que tiene el particular cuando pide una medida cautelar contra el Estado. Entonces, lo que se analizó en su momento fue la irrazonabilidad
de mantener esta prerrogativa estatal de revocación por sí ante sí, por razones de ilegitimidad. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando hay cambios de funcionarios o cambios de gobierno. Y esto es sensible, porque en muchos casos estamos frente a contratos vinculados con hechos de corrupción. Pero bueno, eso no significa que la justicia no deba actuar. Simplemente es quitarle esa potestad a la administración para que no se transforme en juez y parte y la decida un juez. Esto es lo que se denomina una verdadera garantía que hace a la seguridad jurídica de los contratos y está siendo muy festejada, eso es importante, en países como Colombia, Perú, que dicen qué bien quisieron en sacar esta prerrogativa, que en definitiva lo que termina haciendo es encareciendo los contratos. También los pliegos y los contratos van a tener que establecer las condiciones en las cuales se podrá suspender entre las partes la ejecución de los contratos. La famosa exceptio non ad impleti contractus, que como ustedes saben tiene distintas interpretaciones al aplicársela a los contratos públicos. No estoy refiriéndome ahora a los servicios públicos, donde sí es importante que esa aplicación sea bastante restrictiva, pero a los demás contratos, generalmente la exceptio, el Estado no la termina de comprender o de aceptar, y en estos casos va a tener que estar perfectamente delimitada en el contrato cuándo el Estado o el particular puede utilizar esta facultad. Van a ver ustedes que en los pliegos y en los contratos de estos proyectos se van a establecer todos los aportes que pueda hacer el Estado, incluyendo, por ejemplo, el nuevo derecho que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho de superficie, aplicado ahora sí a bienes de dominio público, porque también estaba en discusión si ese derecho de superficie se podía aplicar a los bienes de dominio público del Estado. Ahora, a partir de esta ley, esa discusión ha quedado zanjada. También los contratos y los pliegos van a tener que establecer el destino de los bienes, cuáles bienes han de revertir o no al Estado, las sanciones, los mecanismos de sanción, la graduación de las mismas para evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad en materia sancionatoria que muchas veces termina conduciendo a decisiones ilegítimas. Se va a tener que establecer cuándo se puede ceder un contrato, siempre que pase más del 20% de su cumplimiento o del tamaño de la obra o del proyecto, de la magnitud, previa autorización del contratante, y dos aspectos no menores que tienen que ver con la solución de controversias que tienen que estar definidos en los pliegos y en los contratos. Esta ley trae la posibilidad de acudir a paneles técnicos. Los paneles técnicos, el reglamento establece que, salvo que el pliego diga lo contrario, se va a estilar que sean conformados por 5 miembros, los paneles técnicos, que van a poder resolver las diferencias que existan entre las partes en materia técnica, pero también patrimonial, a través de recomendaciones a lo largo de la ejecución de los contratos. Recomendaciones que, si no son luego objetadas por las partes, adquieren carácter de firmeza. Si son objetadas por las partes, irán por dos caminos de acuerdo a lo que se haya establecido en los pliegos. El camino de la jurisdicción contenciosa administrativa, que conocemos muy bien, o el camino de la jurisdicción arbitral. Porque estos contratos también, esta ley prevé que en estos contratos se pueda fijar una cláusula arbitral y una jurisdicción arbitral, tanto nacional como internacional, a cuyo fin, lo que se ha establecido en esta ley, que solamente frente a los laudos arbitrales podrá proceder el recurso de nulidad del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por las 3 causales allí previstas, y no un recurso de apelación ordinario a la justicia contenciosa, como parece desprenderse del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cuando allí se establece que contra los laudos arbitrales podrán ser revisados en sede de la justicia si atentan
contra el ordenamiento jurídico. Por último, y para terminar, les quiero comentar que estos contratos van a tener que establecer obligatoriamente procedimientos de contención y reparación del medio ambiente y las obligaciones que le corresponden a cada una de las partes, y deberán, y esto no solamente va a tener que establecerse en la documentación contractual precedente a la formación del contrato, sino que la ley exige que van a tener que ser publicados no solo en la website del ente contratante, sino en el sitio de internet de la unidad de PPP, porque esta ley establece una unidad de PPP que va a asesorar a todas las entidades contratantes. Se mantiene un esquema de descentralización, esto es, cada ministerio podrá llevar adelante las obras de PPP, pero asesorados por una unidad de PPP que ha sido designada en el ámbito del Ministerio de Finanzas. Además, si se trata de licitaciones internacionales, estas mismas deberán ser publicadas en el sitio Development Business de las Naciones Unidas y también en un sitio específico del Banco Mundial. Bueno, esto es más o menos algunos rasgos, algunos criterios que han sido contenidos en la ley de PPP. He leído últimamente en algunos periódicos alguna preocupación por parte de periodistas de que este sistema no habría todavía comenzado a dar frutos. Pero lo cierto es que este sistema no puede dar frutos inmediatos. Para realmente lograr concretar proyectos de PPP se requieren pasos previos muy rigurosos que hacen a la prefactibilidad de esta herramienta alternativa. Tengan en cuenta que estos proyectos de PPP únicamente van a ser podidos llevar a cabo mediante licitación pública. No se va a poder acudir a ningún atajo. Licitación pública que va a requerir de una preparación bastante rigurosa y que por conocimiento propio sé que muchos ministerios están llevando adelante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Ezequiel Casaña. Muchas gracias, buen día a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de la jornada por la generosa invitación. Todo mi agradecimiento y admiración por la doctora María José Rodríguez organizando todo este mega evento de la abogacía pública. Me siento muy honrada de poder compartir unas ideas con ustedes relativas al tema de mi exposición, que es el de tarifas y subsidios en los servicios públicos. Acá hago una pequeña acotación, y es que me voy a restringir a lo que es el tema de tarifas y subsidios en los servicios públicos en el ámbito estrictamente energético, y obviamente vamos a tener que repasar preliminarmente qué entendemos por tarifa, por subsidio y por servicio público. Tarifa es el simple concepto de lista de precios de un servicio público. El concepto de servicio público es aquel que conocemos todos como aquella actividad calificada tal a través de una decisión del legislador en esa operación que denominamos publicatio. Y finalmente el concepto de subsidio viene dado, recordaremos, en la clasificación tripartita de Jordana de Pozas que recoge Juan Carlos Casañez sobre la intervención administrativa. Recordaremos el renglón del servicio público, el renglón del poder de policía como restrictivo de derechos y la actividad de fomento como amplificadora o ensanchadora de derechos, y dentro de los medios de fomento mencionamos los honoríficos y los económicos, y dentro de los económicos las prestaciones en especie, las ventajas financieras, y dentro de esas ventajas financieras directas tenemos la presencia de subsidios. Esos subsidios se traducirían en desembolsos dinerarios periódicos fundados en alguna ley o en un contrato administrativo, generadores de derechos subjetivos a la percepción de los mismos. Y con este concepto podemos ya tratar de ver cómo es que aparecen los subsidios en el campo de lo que es la actividad relacionada con lo energético y en especial con los servicios públicos. Acá tenemos que tener en cuenta regulatoriamente una división que es importante, que está en la ley, que nos acompaña desde que se sancionaron las leyes 24.065 y 24.076, y que es un poco el eje para que podamos
vivir en sociedad y tengamos los servicios de energía como corresponden. Hay segmentos libres y segmentos regulados, artículo 1 de la 24065, artículo 1 de la 24076. Allí tenemos las actividades de generación eléctrica y de producción de gas como actividades libres. Esto significa que tienen precio libre de mercado, operan como commodities y a su vez ese precio tiene que cubrir costos más algún tipo de ganancia. Esto es el marco general que ofrece además la Constitución en el artículo 14, de libertad de industria, libertad de comercio, libertad como regla constitucional en la Constitución argentina y en las constituciones, en muchas de las constituciones de Occidente. Acá operan obviamente los incentivos del mercado, hay una normalidad en la cual se crean sistemas en los cuales se atraen las inversiones. Esa función de atracción de inversiones es ayudada a su vez por las condiciones de mercado, y los precios libres obviamente facilitan la apropiación de ganancias. No es un pecado quedarse con ganancias, sino que la ganancia es la típica rentabilidad derivada de un negocio llevado a cabo en un ámbito libre. Esto obviamente es lo que permite que haya gas y electricidad, y es lo que permite que eventualmente podamos hasta exportar gas y electricidad a otras naciones. Los segmentos regulados como servicio público no energético surgen del artículo 1 de la 24065 y 24076, me refiero a transporte y distribución de electricidad y de gas. Acá estamos bajo el corset del servicio público con una tarifa regulada, que es un precio muy regulado. El servicio público permite lo mismo que ningún concesionario o licenciatario trabaje a pérdida, la tarifa cubre los costos y da un cierto margen de ganancias. Esto está dentro del artículo 42 de la Constitución. Ya no estamos en el 14, sino en el 42, en aquellas actividades del licenciatario concesionario que son servicio público. Y hay, obviamente, incentivos, pero artificiales. Hay obligaciones de invertir, obligaciones regulatoriamente fijadas de conectar. Hay otras obligaciones que surgen de otras leyes, estoy pensando en los distribuidores que llevan el gas o la electricidad del domicilio y la ley 24240 de protección del consumidor, otras nuevas obligaciones que le fijan al concesionario o licenciatario. De cualquier manera, esa tarifa regulada en época de normalidad permite de vuelta la apropiación de las ganancias, que son ganancias solamente reguladas, y todo esto para que haya una adecuada prestación del servicio de gas, de transporte y distribución de gas o electricidad. Cuando llegan momentos de crisis, las crisis afectan tanto el sector no regulado como el sector declarado servicio público. Vamos a tener en época de crisis desinversión, los precios pierden prácticamente entidad, puede haber fuga de capitales, el capital se va del país, se deja de generar luz, electricidad, se deja de producir gas. Aparece la necesidad entonces de subsidiar esa generación o esa producción, y en su caso se puede llegar incluso a querer subsidiar la importación. Pensemos en la importación de fuel oil, de gasoil, de gas. La importación misma se puede subsidiar. Esto es un supuesto bastante distinto de aquel subsidio por actividad de fomento del Estado en aquellos casos en los cuales aparece una necesidad medioambiental de que haya unos nuevos medios de generación, como puede ser el caso de la generación renovable, que tiene causas totalmente distintas. De cualquier manera, ese subsidio a la generación y a la producción se imponen como un punto en el cual se tiene que volver a la normalidad de alguna manera para mantener el sistema. En el caso de los segmentos que son servicio público, la crisis a su vez afecta de manera de peor manera. Una cosa es que un capital se fugue, otra cosa es que alguien esté con la tarifa congelada y siga obligado a prestar el servicio como si fuera una época de normalidad contractual, y esto es lo que pasó con la ley 25.561 del año 2002, que sigue vigente hasta fines del 2019. Las tarifas congeladas de esa ley llevaron a las alternativas de resolución de conflictos que conocemos todos, y nos dejó delante de la hipótesis del subsidio al transporte y a la distribución de gas y de electricidad. Y acá nuevamente, con licencias y concesiones desbaratadas, esa publificación, esa presencia estatal parecía prácticamente normal. ¿Qué pasó a lo largo de los años? Miremos los números en materia de subsidios en energía que nos da la Asociación Argentina de Presupuesto, junto con el IAR. Acá ellos se concentran en transferencias para gastos corrientes, o sea, subsidios y transferencias para gastos de capital. Son transferencias de la administración pública para financiar gastos corrientes
o gastos de capital otorgados a favor de empresas privadas, empresas públicas, fondos fiduciarios, otros organismos, excluyendo, por cierto, aquellos dinerillos que los propios particulares tuvieron que pagar para integrar, para nutrir un fondo fiduciario con cargos tarifarios, con cargos de infraestructura, etc. Excluido eso, sí se incluyen aquellos pesos, los fondos del Tesoro Nacional destinados a fondos fiduciarios. Los subsidios económicos entre el 2005 y el 2015 pasaron del 0.4 del PBI al 4.1 del PBI. La historia un poco de los subsidios económicos que comprenden energía y transporte pasan del 0,4, 0,5 al 2%, 2,3, 2.9, 3,4, 4.1. Solamente en energía, como porcentaje del PBI, vamos del 0.2 al 2.9%, y esto nos brinda, para lo que es el renglón energético, un 71.7 del total, lo cual son unos números escalofriantes. Entre los años 2003 y 2015, los montos en estos subsidios a la energía van de 20.924, saltando 77.731 millones de pesos, 131.402 millones de pesos. En el 2015, a fines de 2014, 226.770 millones de pesos. Estos son montos que representan como porcentaje del gasto primario nacional, gasto público, del 1.5 en el 2005 al 12.3% en el año 2014. Estos fondos, que suman a lo largo de ese periodo 2004 fines de 2014 342.000 millones de pesos, fueron canalizados a través de CAMESA, la vinculada con las generadoras eléctricas, ENARSA, el Plan Gas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que tiene un importante porcentaje, los residenciales de FLP, Yacyretá, los residenciales de gas y otros. Uno, cuando ve la suma de 342.000 millones de pesos, se pregunta si no sería mejor destinar esos montos a hospitales, a escuelas, a jardines de infantes. Y ahora, ¿qué sucede a su vez? Esto es, por ejemplo, con los derechos adquiridos de aquellos que tenían un derecho, que habían cumplido con otras condiciones y que tenían derechos adquiridos dentro de estos marcos de recepción de estos subsidios. Acá creo, y a modo de conclusión, que tenemos que volver a una normalidad. Volver a esa normalidad significa reinstalación de incentivos en producción de gas, en generación eléctrica, crear condiciones de seguridad jurídica, porque eso es lo que la ley quiere y es lo que la ley quiere con un sano criterio constitucional. Y en los segmentos que son servicio público, volver a la normalidad tarifaria, el equilibrio tarifario, y el equilibrio tarifario sobre el cual ha insistido tanto la doctrina, es un equilibrio tarifario que permite la eficiencia de asignación. Una tarifa normal aplicada bajo una regla de igualdad es aquella que permite considerar y poner en marcha criterios de excepción a esa tarifa normal por razones económicas o por razones de equidad. Por razones de equidad se excepciona la tarifa normal con dos líneas de procedimiento. Una puede ser otorgamiento automático o dado ciertos recaudos, no sé, por un plan social, y otro puede ser un criterio de caso por caso de acuerdo con aquellos que necesiten una tarifa equitativa por fuera de la normal. De esta manera se permite concebir un sistema en el cual se pueda seguir reduciendo, y esta es una decisión del gobierno que compartimos, se puede seguir reduciendo el importe de los subsidios en energía para un país tan rico como Argentina. Se impone, obviamente, volver a un sistema de sanos precios en producción y en generación y volver a un esquema de tarifas justas y razonables dentro de la normalidad de las licencias y concesiones, en algún momento desatadas
del corsé que representa la ley de emergencia que sigue vigente, y todo esto sumado a un esquema de excepciones que permitan no ya ese subsidio generalizado y tantísimas veces injusto, sino la tarifa social aplicada para categorías específicas o para casos de personas que lo necesitan. Y esta creo que es la mejor forma de velar por la dignidad humana de todos los que reciben un servicio público o que reciben gas o luz. Gracias. Gracias a usted, doctora Estela Sacristán, por su ponencia. Bueno, buenos días a todos. Mis agradecimientos especialmente al señor Procurador y a María José por el éxito de esta jornada, por la cantidad de público que hemos tenido y por el alto nivel de calidad de los participantes. Bueno, el título de la exposición es, o el que se me ha asignado, yo no lo elegí, es la aplicación supletoria de la Ley de Responsabilidad del Estado a la responsabilidad contractual. Y es un tema muy candente en el derecho administrativo porque lo que hace es establecer unas pautas de interpretación que o el legislador ha dirigido unas pautas de interpretación y el gran problema siempre ha sido si el Código Civil o las normas de derecho común se aplican o no se aplican al derecho administrativo o al derecho público y hasta qué punto. Entonces, repasemos. Primeramente, la Ley 26944 de responsabilidad del Estado establece dos pautas. En el artículo primero dice: las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Y por el otro lado, en el artículo 10 establece: la responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria. Esto debe completarse con la sanción posterior del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto en el artículo 1764 estableció que el capítulo de daños no era aplicable a la responsabilidad estatal, y luego en el 1765 que establece que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo, ya sea nacional o local, según corresponda. Con una pequeña observación: esto no era lo que había hecho la comisión redactora, sino que salió no se sabe de dónde, pero cuando llegó al legislativo estaba redactado de esta manera. Entonces, tenemos por un lado una directiva de interpretación también en el Código Civil, que quiero leérselas únicamente para que observen la diferencia. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Noten, tanto la Ley de Responsabilidad del Estado como estas dos normas del Código Civil establecen una directiva de interpretación que es prácticamente una prohibición. No aplicarás el Código Civil en una y en la otra no dice directamente, pero dice ni directa ni subsidiariamente. Entonces, si la norma contractual, o el contrato en sí mismo, no establece una solución, entonces deberemos acudir a la Ley de Responsabilidad del Estado. Pero el problema no va allí, no surge allí, sino que ¿qué es lo que pasa si la Ley de Responsabilidad del Estado no tiene una solución o la solución es incorrecta? ¿A dónde vamos a acudir en materia de interpretación? Entonces, la pregunta es, ante una laguna normativa, ¿a dónde vamos? Bueno, yo prefiero decir, en vez de laguna normativa, caso no previsto, porque
considero que debemos homenajear a nuestros doctrinarios que han hecho una huella, y en este caso existe un trabajo de Juan Francisco Linares de 1976, caso administrativo no previsto, breve pero estupendo. Por supuesto, él terminó diciendo que había que aplicar el Código Civil en forma subsidiaria, pero refirió que un sistema es completo. Y esto está de acuerdo con lo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a nuestro sistema de derecho sistémico. Entonces, cuando se interpreta una ley, lo que hay que hacer es entrañar el concepto oscuro de la ley, ¿no? Entonces vamos a la intención del legislador o vamos a distintos lugares para tratar de ver qué es lo que dijo. Pero por el otro lado, cuando hablamos de la analogía no explica la ley, sino que lo que hace es extender la aplicación de un determinado cuerpo normativo a un caso en el cual la ley no lo ha previsto mediante una norma parecida para tratar de buscar semejanzas. Entonces, como es un congreso organizado por la ciudad, me voy a referir, para no entrar en situaciones abstractas, a qué es lo que ocurre en aquellas normas contractuales que tiene la ciudad. En principio, para obra pública utiliza la Ley de Obras Públicas Nacional 13.064, y ahí lo que tenemos es una serie de lagunas terribles. Por ejemplo, en el artículo 39 tenemos que si al contratista le ocasiona un daño, entonces deberemos indemnizar, o sea, la administración deberá indemnizar. No dice por cuánto, si es restringida o es extensa. En el artículo 53 está el caso del contratista que puede rescindir el contrato por una falta imputable a la administración. Entonces, en el 54 están una serie de casos taxativos y la indemnización se extiende al daño emergente. Pero todo el problema se dio con el Sánchez Granel. Se estableció que en el caso de una revocación de un contrato, cuál era la extensión de la indemnización, y se le extendió al lucro cesante porque consideró que la ley expropiatoria no se adaptaba al caso porque necesitaba una declaración de interés público del legislador. Esto lo había adoptado la Corte en el caso Cantón contra Estado Nacional, en el cual había asimilado una responsabilidad por actividad legítima a la expropiación. Y esto lo encontramos en la Ley de Responsabilidad del Estado, que prácticamente calcó el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones, con lo cual, en el caso de una responsabilidad por actividad legítima, la indemnización no comprende el lucro cesante. Claro, el legislador decía que había seguido los lineamientos de la responsabilidad del Estado fijados por la Corte, pero se olvidó de Sánchez Granel, Jocalán Forestal, Malma Trading, Zonas Francas, en los cuales se acepta específicamente el lucro cesante o una indemnización con todos los componentes, pero lo único que dice la Corte, prévelo, porque no tiene que probarse eficazmente si existió el daño. Otro caso de analogía, de caso no previsto lo tenemos en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos, tanto nacional como de la ciudad, que dice que cuando se revoca por razones discrecionales un acto administrativo es con indemnización. Entonces, ¿cuál va a ser la indemnización? Y este artículo 18 se utilizó para justificar la revocación de un contrato y se aplicó directamente la solución del 1638 del Código Civil y actualmente incorporado en el 1261 del Código Civil y Comercial. ¿Qué decía o qué dicen estas normas? Y bueno, que el juez puede atenuar la indemnización, tiene que llegar a una solución justa y entonces
atenuar la indemnización. Entonces, si nosotros tomamos las normas de derecho público, parecería que el lucro cesante no lo podemos aplicar. Pero si vamos al derecho público conforme lo ha interpretado la Corte, tenemos el caso Rodríguez Pereira, que ya fue citado esta mañana, en el cual se obliga al intérprete a hacer una revisión de la constitucionalidad y de la convencionalidad, y mencionó el artículo 19 de la Constitución, en el cual se prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, y se recepta, como lo venía receptando antiguamente la Corte, el concepto de indemnización integral. Y este mismo concepto lo ha receptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, y por lo tanto esto es plenamente derecho público, con lo cual tendremos que hacer un análisis de convencionalidad y de constitucionalidad de estas normas restrictivas del derecho público. Entonces, el legislador ha dispuesto una prohibición prácticamente. Y esta prohibición para mí me hace mucho ruido porque le está direccionando al juez, y yo creo que le está cercenando el poder de imperio. Y a su vez, fíjense que las normas de interpretación establecidas en estas dos normas se van o se dan de patada, yo diría, con el artículo 1, 2 y 7 del Código Civil actual, y del reenvío que realiza el Código a ciertas normas de derecho público. Y yo creo que lo que ha hecho es tratar de abolir las reglas clásicas de la interpretación formuladas en el Digesto, en las decretales de Gregorio IX, en el Liber Sextus Decretalium de Bonifacio VIII, en las partidas, que establecen que las reglas lógicas o propias del buen razonar, como el principio de no contradicción y la reducción al absurdo, los principios generales del derecho, evitar el fraude a la ley, el abuso de derecho o el empleo de la mala fe, y los argumentos de autoridad como la doctrina jurisprudencial y la opinión de los autores. Entonces, si nosotros prohibimos la aplicación del Código Civil en totum, entonces estaremos prohibiendo estas normas interpretativas, lo cual yo creo que es un absurdo, y lo que estoy haciendo es una interpretación de esta norma en base al absurdo. Entonces, ¿podemos acudir o no podemos acudir al Código Civil? Bueno, no nos olvidemos del caso Filcrosa y tantos otros más de la Corte Suprema, en los cuales directamente se ha receptado la posibilidad de ir analógicamente subsidiariamente al Código Civil. Por el otro lado, desde el punto de vista de la aplicación temporal, la Ley de Responsabilidad del Estado no nos dice absolutamente nada. ¿Y a quién se va a aplicar? ¿A los contratos en ejecución? ¿A las causas iniciadas que están en proceso judicial? Fíjense que ahí hay dos argumentos. El argumento de la doctora Kemmelmacher, que dice que hay que aplicar inmediatamente el Código Civil. ¿Y qué pasó? Entonces, todos los casos de familia tuvieron que ser revisados, y los jueces le mandaron a que se los pusiera de acuerdo con el nuevo código. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que aplicarlos totalmente? No. Después hubo otra situación totalmente contraria. Pero ¿saben dónde tenemos un caso de este tipo? ¿A dónde vamos a ir a encontrar la norma interpretativa que nos guíe? Y en el reciente decreto 326, que reglamenta la ley de compras de la ciudad 2095. ¿Por qué? Porque ahí dice: los procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente decreto se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento. Entonces, primero tenemos un concepto oscuro. ¿Qué será proceso de selección?
Y bueno, ¿qué será? Habilitación presupuestaria, hasta la adjudicación, hasta que el contrato termine. Bueno, el único requisito es que no tiene que tener un efecto retroactivo, porque el artículo 7 se dice que hay que aplicarlo a los efectos pendientes. Pero si yo voy al artículo 2 que me dice aplíquelo de manera coherente, entonces voy a ir a la cláusula transitoria de la ley reglamentada, la 2095, que me dice que se aplica para las contrataciones que se dispongan a partir de esta fecha. Por lo tanto, perfectamente podré llegar a la conclusión de que este reglamento se va a aplicar únicamente a las contrataciones que se inicien a partir de la fecha de su vigencia. Por último, yo comprendo la preocupación de mis colegas administrativistas de querer independizar el derecho administrativo del derecho civil o del derecho común. Pero ojo que muchas veces por esta independencia lo que estamos logrando es desintegrar el sistema. Y esta desintegración del sistema nosotros la tenemos constitucionalmente incorporada, porque Alberdi ya decía en sus bases que la unificación del derecho era una situación que debía enmarcar la integración de nuestro territorio. Por lo tanto, en la medida que haya una integración que permita que el derecho público cumpla con sus finalidades o el derecho común también las cumpla, no veo que estos vasos comunicantes se comuniquen. Como dijo Cicerón, todos somos esclavos de las leyes para ser libres. Y yo completo este pensamiento diciendo, ¿de cuáles leyes se trata? Bueno, la interpretación se la dejo a ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Pedro Aberasturi, doctora Estela Sacristán, y también participó de este panel el doctor Ezequiel Casani. El aplauso para ellos. Y el agradecimiento al doctor Fernando Herrera, abogado de la Procuración General, por la moderación de panel.